Bienvenidos a este programa. El día de hoy queremos hablar o darle seguimiento a un tema que abordamos hace unos meses, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. En ese momento creíamos que era un gran peligro para México. Valdría la pena, ya al paso de casi 5 meses, preguntar si sigue siendo un enemigo para México o no. Y para eso hemos invitado a 2 personas que nos van a ayudar mucho a entender esta nueva situación. Quiero dar la bienvenida a Remy Martínez, que es académico del TEC de Monterrey y además flamante candidato a auditor. ¿Cómo se dice el término? Auditor mayor. Auditor mayor. Bienvenido, Remy. Muchísimas gracias, Marco. Y mucha suerte. Sí, gracias. Muchas gracias por los buenos deseos. Encantados. Además, creo que son de las personas que valdría la pena considerar, son de los cuadros preparados que tiene Sonora, que valdría la pena considerar en este tipo de posiciones públicas. También doy la bienvenida a Carlos Aparicio, director de Zoom 95.5 y de Reporte Wiki. Carlos, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Encantados. Yo te aprovecharía, Remy, para preguntarte, ¿qué ha sucedido en los primeros días o los primeros meses, semanas de la presidencia de Donald Trump, de todas aquellas grandes preocupaciones, grandes nubarrones, cómo se han venido desarrollando? Pues bueno, parecen días, parecen años, yo creo, los primeros muy días. Intensa, ¿no? De lo difícil que han estado. Realmente el presagio no ha sido menor. Siento yo que la entrada de Donald Trump no solamente ha sido disruptiva en torno al quehacer que por 8 años tuvo la administración de Barack Obama y su política internacional, interna, los términos de vecindad con nuestro país, que son muy importantes, la visión sobre el comercio y el intercambio, radicalmente cambian con Donald Trump, quien entra echando tiros en un proceso previo a su llegada accidentado, ya que él continúa haciendo esta comunicación por redes sociales, continúa haciendo andanadas de negociaciones con empresas para traerlas de vuelta a los Estados Unidos, todo en torno a llamar la atención, a ser muy llamativo. Luego entonces llega ahí y lo primero que se encuentra es que sus niveles de aprobación entrando a la administración no son de todo buenos, o serían los más bajos para un primer presidente. Comparativamente, ¿no? Comparativamente. Y 2, encuentra también la necesidad de lanzar su primera ofensiva, que en este caso era el Obamacare o el sistema de salud de los Estados Unidos, que le brinda en este momento seguridad social a más de 20 millones de personas en los Estados Unidos. Muy complejo, ¿no? Sumamente complejo, pero también muy social, muy humano, y que de alguna otra manera le brindó cobertura a esas personas. Su primera incursión fue tratar de desmantelarlo y reemplazarlo. Eso era lo que él hablaba. Y pues topó con pared. La primera pared que se topó grande en este caso fue con un Congreso que no lo apoyó en la medida, principalmente republicanos que no vieron en lo que proponía Donald Trump la medida que ellos estaban esperando, y pues los demócratas evidentemente opuestos. Entonces creo que ahí viró drásticamente la administración de Donald Trump, y de su luna de miel pues realmente pareciera que nunca llegó ni a la entrada de la puerta del cuarto, se quedó ahí afuera, y eso aunado a otros eventos no menores, como es el veto de viaje a personas que vendrían de ciertos países con origen religioso musulmán, que fue detenido no una vez, sino 2 veces por jueces federales. Y entonces fue realmente una entrada bastante accidentada. Tú, Carlos, ¿cómo viste la entrada de Donald Trump a la presidencia? Bueno, con tristeza, ¿no? Con desolación, primeramente con una impotencia muy grande, porque en realidad, más allá de la complicación que podía tener con la relación con México, creo que hoy estamos viendo ese Trump que dijo que no quería ser el presidente de los Estados Unidos y que, perdón, del mundo, y que está influyendo directamente, ese loco con el botoncito, ¿no? Que puede hacer y destruir muchas personas, y puede incluso hasta poner en riesgo el mundo. O sea, en un principio el tema del libre comercio, la relación migratoria, el muro, obviamente como mexicanos preocupados por todo esto, pero los últimos días han sido, creo que todavía un poco peores, ¿no? Es decir, desafortunadamente todo aquello que en la política doméstica no le funcionó, tipo Obamacare, tipo la decisión ejecutiva de no permitir estos miembros de los 7 países árabes de llegar a Estados Unidos, todo esto lo ha hecho pensar en salir ahora al exterior. Ya incluso la OTAN ya la considera como una organización
que antes negaba la existencia de ella, al menos ya está entendiendo que es una herramienta de la geopolítica norteamericana y sobre todo para el posicionamiento de ciertos personajes en la silla presidencial de Estados Unidos. O sea, de alguna manera la cosa, digo, es un personaje, estaba leyendo, en los últimos 10 años no ha usado un pantalón de mezclilla, ¿no? Pero va a una fábrica y habla de la reivindicación de los trabajadores, ¿no? Creo que ahí podemos encontrar muchas de las contradicciones de Trump. El problema es que la gente le cree, ¿no? Claro. Es un tipo que... Esa es una cuestión. Pareciera ser que si bien no le ha ido bien en los primeros temas que ha puesto en la agenda, no ceja. Claro, no, bueno. O sea, no para, ¿no? Es incansable en su planteamiento. Claro. Hoy trae la política internacional y preocupado al mundo entero. Así es, sobre todo, bueno, con la crisis con los norcoreanos. Y no solo con los norcoreanos, porque a Irán le acaba de decir también de que no está cumpliendo los acuerdos del año 2015, que fue uno de los grandes acuerdos históricos que tuvo Barack Obama para tranquilizar al mundo. Yo recuerdo que cuando llegaron, Remy con nosotros participa en la radio, y cuando hablábamos, más o menos dábamos la crónica al momento en que llegan, ¿no? Estos acuerdos sobre armas de destrucción masiva, bueno, respiramos un poco más tranquilos, ¿no? O sea, no pasaron 2 años y ahorita la situación empieza a picarle al avispero, ¿no? De los árabes, y la cosa puede ser terrible. Exacto. Ahora, Remy, me da la impresión como que el sistema de contrapesos de Estados Unidos pues ha funcionado, ¿no? Y lo ha obligado a que se contenga un poco, ¿no? Y eso lo está enseñando a ser presidente, ¿no? Bueno, lo primero estoy observante y positivo de que eso está pasando. Los famosos pesos y contrapesos del sistema de gobierno de los Estados Unidos está funcionando. Estamos viendo un Congreso que funciona. Habría que entrar al detalle por qué se están dando estos contrapesos. Yo lo he mencionado en algunas ocasiones. Este poder judicial, que efectivamente, así como a Obama fue detenido en algunas acciones como las migratorias, acciones ejecutivas, que fue detenido por jueces y magistrados de Texas, pues en este caso este es detenido por los jueces y magistrados de la otra costa, de Seattle y de hasta inclusive de Hawái. Creo que eso es muy positivo. Yo no sé si esto le está enseñando o lo está acorralando. Lo que menciona Carlos es muy cierto. Su salida a no poder prosperar en una agenda doméstica lo está haciendo salir afuera donde de alguna otra manera encuentra una repercusión un poco más positiva. Esto lo del tema de Siria. Recordaremos que Donald Trump está bajo una sombra de duda respecto a la participación de otro país, en este caso Rusia, apoyando su elección por medio de una serie de asuntos ciberespaciales, por así decirlo. Está bajo investigación algunas personas de su campaña y probablemente su involucramiento. Estaba esta línea de Donald Trump decir de que Rusia, pues en esto eran nuevos amigos. Y de pronto pasa lo del ataque en Siria a personas civiles por medio de armas químicas, con imágenes que todos vimos en las televisiones, desastrosas y lamentables, y inmediatamente él sale, cambia su posición y dice, esto no puede pasar, y lanza un ataque de 56 cohetes a un aeropuerto aparentemente semivacío en Siria, tratando de castigar con esto a Assad y con esto rompiendo con la relación de concordia con Rusia. Y parece que eso vio que tuvo buena repercusión local. Marco Rubio, republicano, senador republicano, John McCain, senador republicano, personas importantes en el Congreso salieron a decir que esa era la política correcta. Inclusive Hillary Clinton, un día antes de una entrevista, diciendo que ella apoyaba la remoción de Assad en Siria y que esa hubiera sido su política. Como que le está buscando por dónde, ¿no? Entonces encontró cohesión en esa decisión. Entonces ya envalentonado, pues evidentemente lanza la madre de todas las bombas en unas cuevas también, que nadie sabe quién estaba ahí, pero una bomba de $16 millones, tengo entendido, la madre de todas las bombas en Afganistán, y este conflicto que ahora sí es latente con una nación un poco más impredecible como es Corea del Norte. Entonces esos son los riesgos, esta clausura de la agenda local y salirse a lo externo para tratar de modificar su percepción, que aparentemente ha ganado 2 o 3 puntos de aprobación, sigue estando reprobado. Entonces podríamos decir que en los primeros meses no solamente ha hecho válidos las sospechas o las preocupaciones,
las ha incrementado porque además de los temas que traía, los ha ahora incluido los temas de confrontaciones internacionales y sigue siendo el mismo, un tipo impredecible, complejo, difícil, ¿no?, de entender su responsabilidad. Pero bueno, ahí van más o menos funcionando los contrapesos y lo tienen más o menos acotado, pero el peligro sigue ahí, ¿no? El peligro está en las cuatro paredes de la Casa Blanca, ¿no? Podríamos, digamos, concluir en estos primeros meses al menos, ¿no? Muy bien, estamos hablando sobre Donald Trump. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Estamos de regreso, estamos hablando sobre Donald Trump. Queremos seguir platicando si realmente sigue siendo un peligro o no. Y Carlos, a ver, respecto a la agenda de Donald Trump con México, pues la agarra muy intenso y después como que se ocupa de otras cosas y vuelve a recuperar el tema. El tema del comercio con México ha sido muy crítico recientemente, la volvió a reiterar, inclusive puso plazos y puso objetivos. Ha sido insistente en la construcción del muro, ya inclusive lo licitó, anda batallando para el tema del financiamiento, pero ahí está el tema. En política migratoria, pues ha hecho tomado bastantes medidas, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Ha variado algo de lo que nos imaginábamos a lo que es Donald Trump presidente? Siempre se puede ser peor, ¿no? Creo que de alguna otra manera, creo que el gobierno mexicano finalmente entendió algunas cosas, ¿no? Ha estado a lo mejor no dejó de ser pasivo, ¿no? Exacto, ha estado cazando los errores de Donald Trump y en ocasiones los capitaliza. De alguna otra manera creo que el asunto del Tratado de Libre Comercio pues estaba ya un poco, no planchado, pero iba en el camino correcto, en el verano, como reencausado, como que en ¿no? el verano, y sobre todo se iba a encauzar a estos panel o estos comités que hay para más orientado revisar. A una modernización, exacto, ¿no? Revisar un poco cómo iba el Tratado de Libre Comercio, si había déficit, ajustar la parte arancelaria, todo eso, que creo que también por ahí en Estados Unidos es el grave problema. Es decir, creo que el problema es un asunto fiscal, el Remy nos ha platicado mucho también sobre ello, y de alguna manera lo quiere ajustar al asunto del Tratado de Libre Comercio y nos los quieren facturar a quienes supuestamente pues sería más sencillo o seríamos el cliente preferido para ello, ¿no? Por la dependencia que tenemos, porque hay que decirlo, México es dependiente de Estados Unidos en términos económicos, en muchas situaciones, porque tenemos instituciones que no son las adecuadas para enfrentar un país tan poderoso como Estados Unidos. Dependemos ¿no? el 80% de Así nuestro es, comercio y totalmente. tenemos instituciones muy débiles frente exactamente. Entonces, a gandalla, ¿no? Claro, por supuesto. Creo que lo hemos platicado mucho, pero de alguna manera, si tuviéramos una credibilidad en las instituciones, si tuviéramos otra diversidad en el tema comercial, bueno, lo de Donald Trump sería anecdótico. Exacto. En términos binacionales, ¿no? En ese sentido, creo que esta semana que fue a Wisconsin, habló con los trabajadores, con los obreros, y les dijo, Tratado de Libre Comercio con México, o lo renovamos radicalmente o nos vamos, ¿no? Pero de alguna manera, como que, ¿dónde fue? Creo que el Departamento de Estado, también algunos miembros del Departamento de Estado, ya han como que hecho una metodología de cómo toman las opiniones de Donald Trump o las declaraciones, ¿no? Decir, no te preocupes, o sea, esa es un carril que lo ha tomado como parte de su personalidad, pero en realidad nosotros seguimos trabajando por acá. Y se ha visto más o menos por ahí, ¿no? Creo que ya se ha cuestionado un poco sus asesores, su yerno propio, que creo que es la gente más confiable que ha estado ahí y que creo que no van en el mismo plano que Donald Trump. Es que pareciera ser que ya hay una especie de versión estadounidense de lo que quiso decir el presidente. Tal ¿no? cual. Que es su equipo de trabajo. Tal ¿no? cual. Sí, y pareciera que lo que dice Carlos es acertado, pareciera que él va en un camino y Rex Tillerson, el secretario de Estado, John Kelly, que es el secretario de Homeland, el mismo Jared Kushner, que es el famoso operador casado con su hija, su misma hija, que tienen una visión a lo mejor cero conservadora respecto al mundo y más bien siguen una línea liberal.
contrastada mucho con lo que se había prometido en campaña originalmente. Que en este caso pues ya hay primeras bajas. Las primeras bajas son con este ex general Flynn, que era el jefe de seguridad nacional, por así decirlo, que era un puesto sumamente importante, que salió volando precisamente por estar vinculado al escándalo de Rusia, y más vale cortar por lo sano. Ese fue el primero, a los 22 días creo sale. Y la segunda baja aparente es Steve Bannon. Sí. Steve Bannon, que era el instigador de esta agenda nacionalista de derecha, conservadora, diferente al Tea Party, diferente al neoconservadurismo, que pensaba en esta agenda local muy radicalizada, que fue retirado del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, puesto al que extrañamente lo habían llevado primero. Esto se tradujo como una derrota a esa línea dura de Donald Trump. De todas maneras, sigue siendo impredecible la circunstancia. Así como de pronto el Wall Street Journal saca hace unos días que la negociación con México va en torno al avance y no entorpecería el libre flujo, pues lo tenemos arriba de un podium, hablándole a su gente, diciéndole las mismas cosas que en la campaña, que el Tratado de Libre Comercio es malo, y un poco lo de Obamacare. Este tema de que lo quitaremos y lo reemplazaremos, y si no, nos retiraremos, ¿no? El Obamacare, al final de cuentas, dijo, no lo puedo modificar, así lo dejo hasta que explote. Y le echaré la culpa a los demócratas de que no quisieron ayudarme en mi agenda. Yo no sé si en este caso nos va a echar la culpa a los mexicanos de que no lo quisimos hacer, que ese es otro tema. Porque también es cierto que hay ciertos pasos legales que se tienen que dar. Claro. Él dice, en 2 semanas vamos a saber qué va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, pero hay un proceso que tiene que respetar con su Congreso, ¿no? Y que lleva tiempo, ¿no? Estos rallies que él está haciendo para congraciarse con sus votantes, e inclusive es una pre-campaña para su reelección. Dicen que ya lleva algunos millones juntados para su próxima reelección en 4 años. Están contrapuestas con ciertos tiempos bien importantes, y uno de los muy importantes es este tema del presupuesto que está planteando, ¿no? Entonces, en las próximas semanas, creo que 2 semanas más, tendrá que tener una aprobación del Congreso, y el tema del muro es un tema súper conflictivo con los demócratas. De hecho, los demócratas dijeron, no vamos a aceptar dinero para el muro, no es una medida que nosotros apoyemos, no era lo que estaba en el script para nosotros, y corre el riesgo de entrar a esta serie de situaciones de parálisis. Entonces, imagínate una negociación del tamaño del Tratado de Libre Comercio. Bien lo decimos, somos dependientes, pero más bien la palabra es interdependientes. Exacto, las cadenas de producción entre México y Estados Unidos, en las industrias que sí lo están haciendo, son completamente interdependientes, e incluso en tiempo real, ¿no? Las proveedurías, la distribución de productos. O sea, es una situación que no es nada sencilla, y yo creo que a lo mejor dice, como con el Obamacare, pues resulta que es algo muy complejo. Ahí lo dejo por lo pronto. Pero veremos. No, veremos. Ahora, Carlos, ¿tú has visto algún cambio importante en la posición del gobierno mexicano? Al principio estaba totalmente pasivo, acorralado, preocupado, lleno de temores y inseguridades, y entra Videgaray a la escena, ¿no? Podía ser peor, otra vez. No, creo que de alguna u otra manera, bueno, en términos muy pragmáticos, la conexión que hay con Peña Nieto y él, de alguna manera sirven para que esto pudiera tener una... Al menos se nota más seguridad en lo que están exacto, haciendo, ¿no? Es decir, como que ya las pifias bajaron, ¿no? Es decir, creo que de alguna u otra manera eso de voy a aprender en el camino, no sé nada, nuestra es como que ha hecho algunas cosas. El tipo no es un tonto, pues, ¿no? Videgaray creo que no es un personaje al vapor, es un tipo preparado, un tipo que se le reconocen muchas cosas, y a lo mejor ese era su cargo, ¿no? A lo mejor la parte financiera creo que no le funcionó tanto, y de alguna otra manera, bueno, pues ha actuado de alguna forma. Se ve que al menos lo está intentando, ¿no? Abrir un poco el tema de la agenda, ¿no? Hablaron mucho sobre la defensa de los migrantes en Estados Unidos, que era bueno, nuestros connacionales, que pudieran tener repercusiones de persecución por las leyes ejecutivas antimigratorias. Hasta el momento no hemos tenido ningún saldo, ¿no? Se presumía que no había un presupuesto disponible para ello, que creo que por ahí pudiera ser, ¿no? Es algo que en este momento, en este tipo de relación, donde no se sabe que pueda venir con reformas o con lo que sea,
es la forma, es el modo de poder llegar a defender a los connacionales. Al menos nos levantamos de la lona en que de alguna ¿no? manera creo que hemos sobrevivido. Exacto. Hemos sobrevivido. ¿no? Es un buen término. Ese es un buen punto. Así es. Estamos hablando sobre Donald Trump a sus primeros meses en el gobierno de Estados Unidos. Vamos a regresar un momento más con ustedes. Muy bien, estamos de regreso, estamos hablando sobre el famoso Donald Trump, que de pronto se nos va y se nos viene, ¿no? De pronto nos harta a todos los mexicanos y queremos olvidarlo, y lo olvidamos un poquito y creemos que él está también en problemas que nos puede dejar en paz y después regresa con fuerza, ¿no? Como bien decía Remy, tiene que ver con la forma en que conforma su agenda y cómo la ha tenido que ir administrando. Respecto a la agenda, ¿cómo ven los temas? O sea, ¿siguen siendo los mismos o este asunto de la confrontación con estos países como Siria, como Corea del Norte, nos va a abrir la coyuntura como para meter otros temas que nos interesan mucho, que son potenciales para México, como el caso de seguridad? Yo creo que es fundamental. Yo creo que sobre la mesa está de nuevo, y creo que parte de la solución, yo soy uno de los convencidos en ese sentido, que de ahora en adelante creo que el tiempo nos alcanzó, sobre todo en la parte de nuestro país. Creo que no se ha hecho el trabajo suficiente como para poder, como bien lo decía Carlos, estar a la par institucionalmente y tener cuidado de cuidar nuestra frontera. Yo soy un convencido de que en esquemas que ha utilizado la Unión Europea, donde pues de alguna otra manera la frontera es vigilada, controlada, asegurada de los dos lados, no solamente de un lado, y por mucho tiempo hemos dejado que eso se escape de nuestras manos, y esa es una realidad latente. Yo creo que el tema de seguridad va a estar al frente de las discusiones. Finalmente nos necesita, ¿no? Y el tema empieza y nosotros lo necesitamos a ellos. Crítico para ellos, ¿no? Sí, yo entiendo la discusión, ¿no? Es que nos necesitan nosotros para detener el flujo migratorio del sur. Sí, lo entiendo y lo conozco, pero también lo necesitamos nosotros. Sí, o sea, nosotros tenemos que tener una vecindad favorable para poder estar a la par de ese suceso. Yo creo que esa es la salida, y creo que solamente hablar de números, solamente hablar de montos de comercio, es solamente ver un lado de la película. Hay otro lado de la película que no queremos voltear a ver y que necesitamos atenderla con urgencia. El tema del narco, el tema de drogas, pues son temas que suenan allá y que de alguna u otra manera nosotros la conocemos. Esta detención del fiscal de Nayarit por autoridades de San Diego, pues quiero decirte, pues es un fiscal, una autoridad mexicana. Esta detención de un gobernador, no en Estados Unidos, pero en otro país, precisamente, eso habla de una tarea que traemos nosotros pendientes. Son problemas reales, pues, que nos están afectando a ambos países, ¿no? Esos son problemas que debemos de atenderlos de forma conjunta. La agenda creo que para él en general va a estar en sobrevivir políticamente. Está pensando en que en 2 años va a tener una elección del Congreso, todo el Congreso, o sea, la Cámara de Diputados de Estados Unidos, y pues de perder influencia va a empezar a tener problemas con presupuestos y con otras cosas. Entonces él está trabajando marchas forzadas en dar algún tipo de resultado respecto a eso. No va a ser nada fácil porque aún con toda la mayoría ya encontró en el mismo Partido Republicano resistencias. Entonces, él tendrá que acomodarse y ser más prudente y ser más inteligente en la forma como trabaja. Y del lado mexicano, pues tenemos que resarcir la relación. Hay 2 puntos que vale la pena señalar. Número 1, el presidente de México no se ha reunido con el presidente de los Estados Unidos, cosa inédita en los últimos años. 2, que había como una especie de tradición, era de los primeros con los que se reunió el presidente. El primero que vas y visitas y le toca la puerta a su vecino. Y 2, tiene que ver con esta caída tan fuerte de la percepción de los mexicanos hacia Estados Unidos. Y eso es un asunto todavía más pesado. Estados Unidos había llegado a estar en unos niveles de alta aprobación, cosa que no es fácil en México por nuestra historia con los Estados Unidos, y se perdió más que eso en estos momentos. Entonces, eso no es una buena vecindad, ni tampoco le abona a mejorar las condiciones de comercio. Y eso parecieron los tiempos de Echeverría. Exacto.
Ahora, hay cosas que nos rasgamos las vestiduras aquí en México y culpamos a Trump de que nos está metiendo una agenda, que nos está metiendo una, digamos, encrucijada, pero el tema, por ejemplo, de la modernización del Tratado de Libre Comercio es muy lógico. Tiene 26 años, ¿no?, de implementar el tratado. Era obvio que requería ser actualizado. Entonces, a veces como que exageramos también en los temas y dejamos de tener confianza en encontrar oportunidades. Hoy Cartes lo dice, ¿no? Puede haber oportunidades en esa negociación para México, ¿no? Sí, pero igual hay un temor, ¿no? Hay un temor de que la posición de Donald Trump se imponga, que difícilmente se va a hacer, porque aquí no es que esté sentado Donald Trump y decidan, asesores van a hacer esto y el otro. Él quisiera, ¿no? Pero ya ha descubierto que no es así. O sea, esa es una cosa que también tenemos que quitarnos de la mente, que no es así. Eso es un cuerpo que está incluso aprobado por algunos organismos, instituciones dentro de los propios países para poder negociar esto, ¿no? Yo abonaría un poco lo del Remy sobre esta posibilidad que algunos sectores de los republicanos ven a Donald Trump para el 2018 también como un posible lastre, dependiendo de cómo salga de la investigación que tiene con este espionaje ruso, ¿no? La participación de los rusos, que es evidente que sí, pues, ¿no? O sea, el problema es que hay que encontrarlo cuando él se dio cuenta. Es evidente, ¿no? Que si sus asesores y la gente cercana y todo lo que sabían de Hillary, incluso Julian Assange dijo, va a perder Hillary, los rusos hackearon varias cosas. No dijo exactamente qué, pero dentro de este grupo de, no sé, de hackers, estas cosas como que se saben, ¿no? El sospechosismo está sembrado. Así que creo que Donald Trump la tiene muy difícil, ¿eh? O sea, es alguien que de alguna otra manera puede ser moneda de cambio también para los propios republicanos si ven mermada la posibilidad de llegar a las reelecciones o las elecciones del 2018. Eso creo que el Remy nos ha contado varias veces. Y de alguna manera todavía no sobrepasa eso. El nivel de aprobación, ¿cómo anda? 40-42%. El mejor de los es casos. el peor de toda la historia de todos los presidentes en Estados Unidos. Entonces, es un tema que también hay que empezar a entender. Desafortunadamente a los norteamericanos les gusta decir, a Estados Unidos fue bombardeo. O sea, hay una locura de guerra en muchos norteamericanos que los hace decir, miren, volvimos a estar como el país más poderoso del mundo y puede participar geopolíticamente como se hizo en el caso de Corea, el caso de Siria, etcétera, ¿no? Eso hay que tenerle miedo. En otros temas también se ha impuesto la realidad, pero todo este tema de la repatriación de estas industrias en México llevadas a Estados Unidos, como que ya también como que topó, ¿no?, con ciertas afectaciones serias para los industrias norteamericanas, ¿no? La clave de eso, Marco, va a estar precisamente en lo que viene después del presupuesto. Donald Trump está proponiendo algo muy difícil. Está proponiendo, le dicen voodoo economics, porque parecieran de brujería. Está proponiendo, por un lado, expandir el gasto, en este caso el gasto militar, un 10% lo propone, más el gasto en infraestructura, y por el otro lado está proponiendo recortes a los impuestos, principalmente a la gente que gana más dinero. Ese es el famoso Reaganomics, o sea, o la supuesta apuesta que solamente generaría mayor déficit. Si él logra esa reforma de reducción de impuestos, pasado lo del presupuesto, vamos a decir, a inicios del próximo año, finales de va a estar en buena posición electoral. Que alcance a llegar allá, que alcance a vencer esta situación, me queda claro que Donald Trump no es Ronald Reagan, ni el mundo es 1980 y tantos. O sea, no estamos ahora sí en un mundo verdaderamente complejo, interligado y infinitamente comunicado. Y esto genera sensaciones y situaciones que pueden desatar otro tipo de preocupaciones, a las cuales yo no veo una presidencia fuerte. A lo mejor el cuerpo, Mike Pence y los demás pudieran decir lo que dice él no es cierto, pero al final de cuentas él es la imagen de los Estados Unidos y los países están empezando a comprar seguro frente a esta situación. Yo creo que ese es el camino. Donald Trump solamente sobrevive si logra esa reducción de impuestos, porque de alguna otra manera eso es la algarabía de los empresarios, está dado en eso.
Mientras no lo logre, pues evidentemente, ¿qué les va a decir? Fácil no la tiene, ¿eh? A la Ford y a Carrier y a todos los demás les dijo, oye, yo les voy a hacer tax break, les voy a quitar la regulación, les voy a quitar un chorro de cosas para que vengan para acá. Si no se los cumple, pues simple y sencillamente no se van a poder regresar, ¿no? Muy bien, estamos hablando sobre Donald Trump. Vamos a regresar un momento más para seguir hablando sobre este tema. Muy bien, estamos regresando, estamos hablando sobre Donald Trump, ya es el último corte. Yo te quisiera un poco como cerrar en esta gran preocupación de los mexicanos. ¿Tú qué opinas, Carlos? ¿Sigue siendo Donald Trump una amenaza para México? No, sin duda. Financieramente lo acabamos de ver, pues el dólar andaba pellizcando ya a los 18, 20, andaba bajando, ya llegó a los 19. Ya nos estamos animando, nada más, ¿no? con la declaración que hubo hace un par de días en Wisconsin. Por ahí hay varios analistas financieros que todavía están también tranquilos, que la cuestión es de que en cualquier momento no estamos tan estables como pareciera. Viene el consumo de la gasolina ahora en los próximos, en el verano, que es cuando sube un poco más el precio por la demanda que pueda venir. De alguna otra manera creo que ciertamente son motivos por los cuales hay que preocuparse. Yo insisto, no, esa posición que obviamente es obligada como mexicano de preocuparme por lo primero, que es mi casa, es muy limitada, porque si lo que haga Trump en otro lugar del mundo va a repercutir también en temas económicos, en temas energéticos, en temas ambientales, porque es un tema fundamental el hecho de que Donald Trump no cree en el calentamiento global, ¿no? Y le esté quitando recursos precisamente al combate de esto. O sea, hay que pensar en eso. O sea, de nada me sirve tener un tratado de libre comercio o un montón de mexicanos en Estados Unidos trabajando cuando el mundo se está cayendo, pues, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener una visión mucho más amplia de no solo lo que nos pasa acá, claro, poniendo el énfasis local, fronterizo, porque nos toca, pero de alguna manera hay que poner mucha atención en lo que hace. Y también, Carlos, como que agarrar conciencia que la tarea está de nuestro lado, ¿no? No, sí, bueno, o sea, somos los más cercanos. Él tendrá que hacer lo suyo en defensa de los intereses de sus ciudadanos, pero México tendrá que hacer lo suyo también, ¿no? No, sin duda. Yo digo, como un colofón ahí, hoy en la mañana leíamos una nota muy interesante de un señor que tiene 75 años y murió en paz porque su esposa, su ex esposa, le dio una noticia de que Donald Trump lo habían destituido. O sea, el señor había caído en un estado de salud muy grave, ¿no? Era alguien que se conmocionó con la llegada de Donald Trump de Oregon. Y la nota la publicó RT y decía, este hombre murió en paz porque le dijeron en una, ¿cómo le llaman? Una verdad piadosa, ¿no? Una mentira piadosa de que Donald Trump había sido destituido. Ciertamente creo que hay mucha gente así, ¿no? O sea, hay una situación, creo que de mucha preocupación, y creo que no es para menos, ¿no? Exacto. ¿Qué opinas, René? ¿Es el gran peligro para México? Sí, evidentemente sigue siendo una amenaza, y lo que tocaba Carlos y tú, este tema económico es serio. No solamente por lo que vale el dólar con el peso, sino lo que ha costado mantener ese precio a México. La escalada de tasas de intereses en el país tiene un efecto sobre el consumo mexicano. Y aunque no estamos hablando simplemente de economía, evidentemente se va a encarecer el crédito, y eso va a impactar en otros sectores que generan empleos en nuestro país. O sea, el daño que nos hace no solamente es porque nos ofende, el daño que nos hace es porque nos ha costado como país económicamente. Sí. Nos cuesta en nuestros bolsillos, te cuesta a ti, te cuesta a ti, me cuesta a mí, lo que este señor manifiesta con nosotros. Moraleja. Yo creo que es una gran moraleja para nuestro país el entender que debemos de trabajar más hacia adentro para fortalecer lo que tú has establecido muchas veces, establecer una fortaleza interna para estar en una condición adecuada. Creo que lo que sí ha demostrado esta circunstancia es que las finanzas mexicanas, a pesar de lo que se diga, han aguantado bastante la situación, porque vivimos en un mundo de especulación, pero sí ha costado. ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, hay muchos temas sobre la mesa, hay temas energéticos, hay temas de telecomunicaciones, hay diferentes temas que nosotros estamos en un camino de liberación. Ahora yo me pregunto,
siendo sectores tan estratégicos en el país. Hemos aprendido la lección de lo que nos está pasando en este momento. Son cosas muy importantes. Parece que porque esto que pasa con Donald Trump, nosotros no podemos hacer nada, aunque queramos, por las decisiones que los ciudadanos libres de Estados Unidos tomen respecto a su líder. Pero sí podemos hacer algo respecto a lo que nosotros queremos de plantear en un mundo interdependiente, pero que tenemos que tener muy claras cuáles son nuestras correas más importantes y no soltarlas. Antes de irnos, quisiera preguntarte, ¿va a influir el fenómeno Trump en las elecciones 2018? Definitivamente, ya lo está haciendo. O sea, con un nivel de popularidad de los Estados Unidos en un 25%. Y con un gobierno que abiertamente dice que cierta corriente política es inconveniente para México, Estados Unidos está afectando la elección política. Así como fue en México un participante en la elección de Estados Unidos, ¿ahora nos van a regresar el favor? Pareciera que eso va en ese camino y las sensaciones están en ese sentido. Estamos en un reencuentro mexicano muy interesante, porque al final de cuentas hay ciertas coincidencias naturales de sobrevivencia, de identidad, que nos hacen pensar en caminos no dirigidos a alguien, pero a quien sepa llevar una bandera inteligente que cohesione la identidad mexicana. Evidentemente, está de regreso esa situación. Yo así la veo y yo creo que no es motivo para otro programa para hablar de temas de elecciones políticas en México. Pero definitivamente ya está Llegó para quedarse. Ya está de lleno. ¿Cómo es, Carlos? No, sí, sin duda. Creo que, viviendo, ya hemos hablado mucho al respecto, ¿no? De toda esta interrelación que tenemos y que ciertamente tendrá que aplicar alguna influencia, ¿no? Y pues yo creo que están tocando uno de los botones que los mexicanos reaccionan, ¿no? Ahí hay una memoria histórica que, como dice bien Remy, dependerá de cómo lo manejen los diferentes candidatos, cómo lo pueden capitalizar o cómo puede ser un elemento en contra. A ver a quién identifican como el Donald Trump mexicano. Exacto, ¿no? Y a quién le van a echar la culpa de la intervención, así como de los rusos, ahora van a ser los norteamericanos metidos en la elección de México, ¿no? Con muchas variantes de esto. Pues bien, estamos viendo pues que desafortunadamente Donald Trump sigue ahí, no ha desaparecido, sigue siendo evidentemente un peligro para México y para muchos más países, ¿no? Sí es cierto, el gobierno mexicano se ha levantado la lona, ha tratado de articular una defensa y promover los intereses del país. También, pues de alguna forma hemos regresado a la disciplina en ciertos temas, como el caso presupuestal, financiero, que nos está ganando fortaleza para poder enfrentar, pero vamos a seguir todavía en un proceso de estiras y aflojas, o sea, esto no termina, va para largo, ¿no? La negociación con Estados Unidos y la repercusión, ¿no? Entonces, como bien decía Remy, una de las cosas más importantes es, moraleja, hagamos la chamba interna, ¿no? Dejémonos de historias y pongámonos a trabajar. Y como bien dice Carlos, pues este cuate va a tratar de hacer lo que sabe hacer, pues que es un fajador, ¿no? Y va a estar tirando trancazos hasta el último momento de su vida política, ¿no? Y eso tenemos que entenderlo y aceptarlo, ¿no? Y generar una estrategia inteligente al respecto, ¿no? Que eso es lo que nos ha hecho bastante falta aquí en México. Muy bien, yo quiero darle las gracias, Remy, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, muchas gracias. Y aquí los esperamos próximamente con otro tema de su interés.